Ok, ahora sí ya está grabando. Ok, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a empezar a... Boa tarde. Vamos a empezar la clase con un pequeño repaso de lo que vimos el anterior día. Un repaso bien rapidito, bien express. Como saben, hemos empezado a ver el tema de la plataforma de Google. Ya muchos de ustedes obviamente manejan hartas de estas aplicaciones, como son el Drive, Gmail, Classroom, contactos, calendarios, son las aplicaciones que manejan, ¿no?, todos los días, ¿no? Pero acá para fines de optimizar un poco sus trabajos, más que todo para apoyo para las otras materias que siempre le están dando trabajo de investigación y un montón de cosas, ¿no? Empezamos a ver todo lo que es documentos de Google. Ahí vimos que es un editor de texto muy similar a Word, pero tiene las ventajas o funcionalidades de que todo puede trabajarse ahí dentro mismo, ¿cierto? Dentro del mismo documento. Una de esas funcionalidades era poder incluir imágenes dentro del mismo documento, saber un navegador y simplemente con un par de clics se va insertando. Vimos igual el tema de los índices, que es súper facilísimo hacer los índices, ¿cierto? Y el tema de la referencia, también con un par de clics hacer acá. Tengo un visitante acá, que nos están colando nuestra clase. Estas clases son virtuales, joven, permiso. Presento a un niño de la calle que se entró, no sé de dónde, no lo conozco este niño. Urbacito. No sé de dónde se entró este niño, pero... Cierra la puerta, por favor. Ok. Ok, y también vimos el tema de la referencia, ¿no? Que era tan fácil para el tipo de referencia, no Vancouver, perdón, Chicago, APA o MLA. Simplemente igual dentro de la misma búsqueda, en estas comillitas de acá, ¿cierto? Y le dan un clic y le agrega la referencia de una forma facilísima, ¿no? Ese es el formato en el cual se agrega al pie de página, ¿cierto? Entró Marcelo. Ahí está Marcelo. Ok. ¿Cierto? Con esa funcionalidad hacemos de una forma fácil y sencilla el tema eh, de las referencias en esos formatos, ¿cierto? Vamos a sacar esto acá. También vimos que se puedan agregar complementos. Voy a borrar esto en un minuto. Se pueden agregar otros complementos externos al Google Docs que se pueden instalar aparte, como por ejemplo el Translate, el traductor de Google que instalamos en nuestra aplicación, en nuestro celular. Igual lo podemos usar para el mismo documento, ¿cierto? También vimos que dentro del mismo documento se puede agregar la funcionalidad de revisión para ir marcando partes específicas del documento. Esto cuando se trabaja de manera grupal, ¿cierto? Pueden estar en diferentes partes del mundo y trabajando al mismo tiempo en diferentes partes del documento. Y ahí mismo dentro del documento le habilita su sala de chat para que puedan tener una mejor facilidad y poder chatear, por esa es la funcionalidad, y coordinar acerca del documento que están trabajando, ¿cierto? Todo dentro del mismo entorno del documento de Google. También tiene la parte de las revisiones para ver quiénes trabajaron en el documento, cuándo, qué cosa, qué modificó, etcétera, etcétera, ¿no? Y los usos médicos que pueden darle a esto es para informes de investigación, informes médicos, ir digitalizando historia clínica. Pueden hacerse una plantilla como esto en su Google Drive y tenerla siempre disponible, ¿no? Donde ustedes vayan, no precisan tener de una hoja impresa o andar con su carpeta de documentos o de informes médicos debajo del brazo, ¿cierto? Simplemente guardan una plantilla en su Google Drive, en su Google Docs, y ahí van llenando los datos, ¿cierto? Esa podría ser una de las funcionalidades, aparte de realizar informes de trabajo de investigación. Ahora lo que vamos a ver es el tema de
captura de información o toma de decisiones, ¿cierto? Esto más que todo está relacionado al tema de las encuestas. Nosotros vamos a utilizar Google Form, vamos a ir viendo Google Form, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Este tipo de formularios nos sirve para la toma de decisiones más inteligentes, es decir, automatizadas, ¿cierto? Entre las herramientas variadas que hay para utilizar este tipo de formularios o encuestas, se encuentran o podemos utilizar OneDrive, que si muchos lo han utilizado, pero de este paralelo varios utilizan OneDrive, utilizan el Word Web, ¿cierto? Ahí mismo pueden utilizar una opción de formularios de Microsoft. Está el SurveyMonkey, que este es bastante popular a nivel mundial, solo que tiene una desventaja que hay que pagar una suscripción y es un poquito cara la suscripción, pero las grandes empresas telefónicas, petroleras, todo ese tipo de empresas pagan esta suscripción porque le da un aspecto mucho más profesional. Pueden sacar todos los logos de SurveyMonkey y poner sus propios logos. Y está el Google Drive, que es completamente gratuito, perdón, el Google Forms, que es parte de la familia de Google Drive. Y ahí están todas las funciones completamente habilitadas. Esto de Google Forms lo vamos a hacer en 2 clases para que no sea tan larga esta, para que vamos de a poco. Esta clase va a ser como los componentes básicos y la próxima clase va a ser funciones avanzadas de Google Forms para que puedan ver un poco también. Y hay otra que está creciendo bastante, que es Question Pro, se llama esta herramienta. Y esta es, por lo que dice su página, es una herramienta que se dedica o especializada a todo lo que es el entorno de encuestas o captura de información médica, según lo que dice en su página. Vamos a ver al final un poquito de esto. Ok. Esta es una pequeña vista de los formularios de OneDrive, así tan fácil y sencillo como este. Esto lo vamos a ver, yo creo, en una clase mucho más adelante para mostrarles también que existe esta funcionalidad. Está el SurveyMonkey, que es el que les decía que es el más conocido a nivel mundial, solamente que tiene un costo bastante elevado. Esta es su plataforma del SurveyMonkey y nosotros vamos a ver en lo que es el Google Form, que me imagino que varios creo que ya varios han estado viendo o utilizando, conocen un poco. Es una aplicación bastante útil para lo que es captura de información y sobre todo automatizar los resultados, ¿cierto? La pueden utilizar en todos los ámbitos de personal, social y obviamente, como no, también aplicado a la investigación médica o a la salud. Es totalmente gratuita en todas sus funcionalidades. Una de las preguntitas que había hecho yo en la encuesta del formulario del ITO 1 era si conocían una aplicación informática para el registro de historia clínica. Si bien el Google Form nos sirve como apoyo para historia clínica, más adelante vamos a ver ya un sistema en sí, es decir, un sistema informático para el registro de historias clínicas donde ustedes se puedan apoyar totalmente. Es un sistema que usan en las clínicas, hospitales, eh, donde pueden ir llevando un control más digitalizado, si vale el término, pero con el Google, con el Google Form igual nos sirve mucho de apoyo, sobre todo para muchos trabajos que ustedes puedan tener en sus trabajos de investigación. Estas preguntas y esta respuesta está hecha con el Google Form que yo hice y le va mapeando o dibujando gráficamente los resultados en línea, ¿no? No tienen que estar yendo una forma clásica de hacer este tipo de resultados. Sería que ustedes impriman la pregunta en un papel, ¿cierto? Así, en un papel, lo repartan a muchas personas y luego vengan y se sienten y empiecen a tabular los datos, ¿no? De papel 1, respuesta tanto, papel 2, papel 3. Imagínense tener 10.000 respuestas, van a estar toda su vida transcribiendo datos del papel a una planilla Excel o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, esto lo va haciendo en tiempo real. Es muy dinámico y muy útil, ¿cierto? Por acá la veo al lugar de que sea. Está, a ver. ¿Sí?
¿ok? Y la forma de ingresar a los formularios de Google, que vamos a empezar ya nomás a hacer la práctica, es desde el mismo Google Drive, está en la pestaña más y ahí accedemos a formulario de Google, ¿ok? Esto tiene una infinidad de componentes que ahora mismo lo vamos a empezar a utilizar en la práctica que vamos a hacer, que son para diferentes funcionalidades o diferentes tipos de capturas de información que ustedes puedan necesitar. Ok, esto lo vamos a ver ahora a detalle. Pero antes quería mostrarles este conceptito de historia clínica que es, creo, bien importante para que lo tomen en cuenta. Si bien estos formularios de Google Forms, un sistema especializado, nos sirve para capturar datos, nos sirve para obtener información y esa información a la larga va a formar parte de la historia clínica de un paciente, ¿cierto? O de su expediente clínico, porque es el uso que le vamos a dar nosotros en el enfoque para esto, ¿cierto? La historia clínica, bueno, se constituye en un documento legal que es entre la interacción entre el médico, cualquiera sea, y el paciente, donde se recogen, por eso lo subrayé acá, donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los pacientes y toma de decisiones, ¿cierto? En base a lo que ustedes recopilen o lo que el paciente coloque, ustedes como médicos se van a guiar para tomar una decisión o tomar una determinación, ¿cierto? Y para efectos legales es un documento muy importante porque se recoge y ahí está evidenciado toda la asistencia que se le brindó al médico, ¿cierto? Como médicos o esta profesión es un poco bien, no es un poco, no, es bastante delicada en cuanto al tema de la toma de decisiones, sobre todo si no queda evidenciado en una historia clínica o plasmado en una historia clínica correctamente documentado. Vemos a diario en las noticias, ¿no? Que hay bastante, o ocurren en algunas ocasiones juicios contra doctores donde el paciente lo acusa de no haber tomado una decisión, una buena decisión, o de no tener una correcta historia clínica o no haber evidenciado, ¿cierto? Entonces, esta herramienta que vamos a ver les sirve a ustedes para ir evidenciando toda la captura de información que puedan tener de un paciente o de cualquier persona en general, ¿cierto? O incluso también es válido para el tema de encuesta de satisfacción de ustedes como médicos, ¿no? Ustedes pueden consultar a sus pacientes qué tal fue la atención de ustedes como doctores, como personas o de su clínica o centro hospitalario en general, ¿cierto? Y eso queda como evidencia plasmada ante algún inconveniente o algún evento de índole legal que pueda haber. Está eso como respaldo, ¿cierto? Queda como respaldo, aunque sea digital, que ya la normativa boliviana incluye una terminología de documentos digitales. Entonces esto sirve para apoyarse, ¿cierto? Pues no es lo mismo decir, sí, el paciente me dijo, a tener una evidencia de aquí está lo que él realmente atestiguó o dijo, ¿cierto? Entonces esta herramienta que vamos a ver ahora les sirve como, o les puede servir como una evidencia para eso, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver ahora el chat nomás. Vamos a hacer una encuesta, perdón, vamos a empezar a hacer algo básico, un formulario de tipo digital, una, una historia clínica. Una historia clínica puede ser tan básica, un formulario de ficha de historia clínica puede ser tan básico como ese, donde le pidan nombre, apellido, edad, sexo, teléfono, o puede ser algo demasiado complejo como esto, ¿cierto? Dependiendo de qué realmente es lo que uno quiere capturar o hacia dónde va la información que quiere capturar. ¿Cierto? Puede haber una historia clínica para una enfermedad específica o para un tema en específico, ¿cierto? Entonces puede ser tan complejo como esto. Fíjense, este cuento es de 2 páginas, pero hay hartísimas preguntas. Y una de las formas de hacerlo es, como les dije anteriormente, no hacerse en un Word las preguntas así complejas como este,
o sencilla como este. Imprimen, se gastan 500 hojas, un paquete de 500.000 hojas imprimiendo, reparten a mano y luego tienen que manualmente empezar a contabilizar cada una de esas respuestitas para saber, ¿cierto? Pero apoyándonos en el uso de tecnología, es que vamos a hacer, vamos a entrar a nuestro Google Drive y desde ahí vamos a empezar a hacer o utilizar una, perdón, una historia base o básica. Y la siguiente clase sobre esa misma vamos a seguir trabajando para adicionarle cosas más avanzadas, ¿ok? Entonces entran a su Google Drive y acá en el botón nuevo, en la opción más, ahí aparece formularios de Google. Y de entrada les aparece el directo para que ustedes empiecen a elaborar los datos que quieren recopilar de la persona. Aquí están en modo de diseño y acá si se fijan en la pestañita vista previa, lo voy a marcar en esta de acá, en ese ojito de Sauron de ahí. Ahí pueden ver cómo va a ir quedando esto mismo, pueden ir viendo cómo va a ir quedando ya su resultado final. Acá si le doy vista previa ahora, me abre ahí no directo ya para responder. Fíjense, ahí puedo responder y puedo darle enviar. Pero lo que yo quiero es ir elaborando acá en modo de diseño. En modo de diseño se ve diferente, porque aquí uno elige las opciones que uno va a ir seleccionando. Entonces vamos a empezar con algo básico. Vamos a ponerle el título, obviamente. Datos para historia clínica, ¿ok? Y vamos a empezar recopilando la información básica de un paciente como su nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, etc., ¿no? Si queremos preguntar por el nombre, fíjense acá en esta opción de acá. Aquí nosotros elegimos el componente que vamos a ocupar para para capturar la respuesta que queremos. Una de las ventajas que tiene este Google Form es que tiene un cierto nivel de inteligencia, el cual va reconociendo que más o menos sabe qué es lo que queremos preguntar y entonces él me va, automáticamente me pone el componente que queremos e incluso me va dando respuestas sugeridas. Por ejemplo, acá queremos poner que la persona ingrese sus nombres, ¿cierto? Entonces acá lo que yo quiero es que sea un texto o una respuesta breve. Entonces aquí en este campo la persona va a poder colocar su respuesta. Acá yo no puedo hacer nada porque recuerde que estoy en modo diseño. Si quiero verlo cómo funciona, se vienen ahí al ojito y nombres y apellidos completos. Entonces aquí la persona va a poder colocar esto. Ya es cuando le llegue esta es la versión final que le va a llegar a la persona, ¿cierto? Ahí va a poder colocar su dato completo. Otra de las ventajas que tiene es de que puedo yo hacer que esta pregunta o esta respuesta sea obligatoria o no. Si lo marco obligatorio, cuando esté en modo ya en modo de envío, fíjense que le pone un asterisco en color rojo y el asterisco significa obligatorio. Yo no puedo enviar la respuesta de eso hasta que no coloque un valor. Recién ahí me va a dejar enviarlo, ¿cierto? Vamos a adicionarle otra pregunta. Ya ahí voy a capturar el nombre completo del paciente. Nombre y apellidos del paciente. Okay, vamos a adicionarle otra pregunta. Para adicionar otra acá, adicionar pregunta.
Esto se movió, si se mueve no hay problema, lo llevamos o lo cambiamos de lugar. Ahí. Y vamos a decirle que introduzca su fecha de nacimiento. ¿Ok? Fíjense, al introducir fecha, ya automáticamente el Google Form me recomienda utilizar ese componente de tipo fecha y ya me pone el formato día, mes, año. Fecha es un componente parte de esta larga lista de componentes. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo seleccionar ese tipo de componente para colocar ahí y puedo darle obligatorio. Si deseo ver cómo funciona el componente, me voy a vista previa y ahí fíjense que le aparece un calendario, ¿cierto? Esto si ustedes los mandan a través de WhatsApp, por decir, este enlace, para la persona que está utilizando va a ser mucho más práctico seleccionar, ¿no? La idea es de que seleccione de la forma más práctica posible, cosa que minimice la introducción errónea de información, ¿cierto? Porque también esto yo pude dejarlo ahí en respuesta breve, pero fíjense cuál es el efecto. Fecha de nacimiento, ahí puede introducir cualquier cosa, no puede ponerle 36 de diciembre del año 18.745, cosa que eso va a ser totalmente incorrecto, ¿no? Puede darse porque si está libre puede introducir la persona cualquier valor, ¿cierto? Entonces, el Google al reconocer la palabra fecha me recomienda obviamente el campo de tipo fecha para que sea el calendario el que pueda seleccionar. ¿Ok? Vamos a seguir adicionando. Ya tenemos el nombre, fecha de nacimiento. Vamos a colocarle que coloque la edad. Si bien esto no es como una planilla Excel que pueda realizar un cálculo, pero vamos a colocarle, fíjense, al escribir edad, ya el Google Form me reconoce que va a introducir una respuesta breve, es decir, un solo campo, y me agregó estas validaciones, es decir, de que el valor de que yo introduzca sea número, no me va a permitir ingresar letras, ni palabras, ni caracteres especiales, sino que sea un valor de tipo número. Fíjense, aquí obviamente como estoy en diseño no puedo hacer nada, pero si me voy a vista previa, coloque su nombre, fecha de nacimiento, edad. Fíjense, si introduzco palabras me dice debe ser un número. No me deja introducir ni siquiera a caracteres especiales. Igual me pide que sea un número. Si yo le doy enviar, me va a saltar el error porque eso no es un número, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo colocar mi edad real, que son 23 añitos. ¿Ok? Y con eso ustedes pueden ir validando o perfeccionando su captura de información que va a introducir su paciente. Hasta ahí ya tenemos nombre, fecha de nacimiento, edad. Ahora vamos a ir subiéndole un poquito de nivel a los componentes. Estamos en la sección de datos personales, ¿cierto? Vamos a introducir, queremos saber si es hombre, mujer. Entonces adicionamos un nuevo componente donde la persona indique si es sexo. Si, fíjense, al escribir sexo ya automáticamente me reconoce y me coloca que va a ser de opción múltiple y me da estas posibles respuestas para seleccionar para que la persona que está realizando la encuesta me seleccione los valores. Opción múltiple significa que va a seleccionar un valor a la vez, es decir, le va a aparecer el listado de opciones y puede seleccionar solamente uno de ellos. Yo voy a poner hombre y mujer y lo voy a dejar así en selección múltiple. Y para ver cómo funciona ese componente, pues ya hemos visto cómo van funcionando cada uno de estos componentes. En la opción múltiple, fíjense, le coloca las dos, puede seleccionar cualquiera de los dos, ¿cierto? Me salgo del modo de vista previa
puedo seguir adicionándole otros que me sugiere, prefiero no decirlo porque es válido también. Le adiciona ahí, prefiero no decirlo. Me voy a vista previa y me aparece para que pueda seleccionar solo uno de los dos, ¿cierto? Esto también puedo hacerlo con otro componente. Eso ya depende cómo quieran ustedes o cuál sea de su preferencia el componente a utilizar. Existe, aparte de opción múltiple, que es el que le va a salir así la opción con un puntito para seleccionar, pueden usar lista desplegable. Fíjense acá, ustedes lo cambian nomás, vienen acá a lista desplegable. Igual es para adicionar las opciones, pero la diferencia de este componente es que le va a salir de esta forma, como su nombre lo dice, en una lista desplegable para que puedan seleccionar, ¿cierto? Y no van a poder escribir absolutamente nada. Si ustedes lo dejan este campo de sexo como respuesta breve, obviamente ahí va a poder, la persona que le llegue a este formulario va a escribir, puede escribir algo así como femenino o cualquier otra cosa, puede ponernos mal escrito. Cosa que la idea de esto es ir minimizando la brecha de errores de introducción de información y que les muestre lo más correcto posible. Esto al llegarle a una persona por celular, simplemente con el dedo va a ir digitalizando, ¿cierto? De una forma ágil y sencilla. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, consulta. No, todo bom. Todo bom, ok. Todo bom. Very good. Ok, entonces hasta ahí ya tenemos esos componentitos básicos. Vamos a adicionarle un par de unas 3 preguntitas más. Hasta ahí lo vamos a dejar el sexo con el lista desplegable, ¿ok? Eso para la siguiente pregunta sea en el modo de opción. Ahora, siguiendo con la información o recopilación de información, obviamente algo de información básica, su grupo sanguíneo, ¿cierto? Sanguinoso. Sanguíneo. Y me detecta igual que puede ser opción múltiple por defecto, creo lo coloca como opción múltiple. Entonces aquí podemos ir poniendo todos los grupos que hay, ¿no? O positivo, o negativo, son 6, creo, ¿no? A positivo, A negativo, B positivo. Vamos a colocarlo todo para que quede completo. B negativo, positivo. ¿Listo? Hasta ahí, esto le va a dar la opción a la persona de que pueda seleccionar solamente uno de esos grupos, ¿cierto? Ahí está, se va a ver así, sexo hombre y su grupo sanguíneo. En algún momento, tal vez, dependiendo de las preguntas que quieran hacer, seguramente va a haber al que ahorita vamos a hacer, va a haber alguna pregunta donde pueda seleccionar la persona varias opciones, ¿cierto? Este no es el caso, el grupo sanguíneo es uno, ¿cierto? Pero si fuera el caso, en vez de opción múltiple, le cambiamos a casilla de verificación. Fíjense que cambia el componentito, ya no es redondo, es triangulito, cosa que el efecto que hace eso es que me va a permitir seleccionar varias en la misma pregunta, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Lo cerramos y aquí como grupo sanguíneo solamente tiene que poder seleccionar una, no lo vamos a dejar así. Le volvemos a cambiar a opción múltiple, cosa que solamente sea uno y solo uno el que pueda seleccionar. ¿Ok? Y algo bien importante,
No se vayan a olvidar. Ustedes deciden o pueden ir decidiendo cuáles son las preguntas obligatorias o tienen que ir marcándolo para cada una de las preguntas. Por ejemplo, aquí edad, me olvidé de ponerle obligado que ponga la edad. Si es que el trabajo que están realizando, si es que lo amerita, ¿no? Muchas veces no pueden ser, en algunos países que no sea obligatorio, otros que sí lo sea. Pero acá tienen que ir marcando pregunta por pregunta esta marca de si es obligatorio o no es obligatorio. ¿Ok? Acá, si le dan en los tres puntitos, fíjense que le aparece una descripción. Dice, si lo habilitan esto, le aparece un pequeño campito ahí donde ustedes pueden colocarle una breve descripción de qué es lo que tiene que realizar la persona. Ahí le voy a poner paciente, por favor, coloque su nombre, por decirlo. Eso, al darle la vista previa, eso lo ven ahí, fíjense, como una breve descripción de qué es lo que tiene que realizar. Está la instrucción, está la descripción y aquí abajo colocaría la respuesta ya la persona que está contestando esas preguntas a las cuales ustedes le envían. ¿Cierto? Ahora le vamos a agregar un poco más de complejidad. Vamos a utilizar dos componentes un poquito más complejos que están acá. Vamos a adicionar una nueva pregunta. Y lo que yo quiero hacer es, ahora les muestro. Quiero agregar una pregunta sobre, así. Ahora indique si toma alguno de los siguientes medicamentos para estas enfermedades. Ok, aquí puede haber una lista larga que se refieran a los mismos medicamentos, pero aquí, bueno, hice este ejemplo con hipertensión y Chagas, ¿cierto? Cosa que la persona pueda venir y seleccionar dentro de la misma pregunta, pueda ir seleccionando una, varias o simplemente una a la vez. ¿Ok? Este componente, si bien yo puedo hacerlo en diferentes preguntas, pero la idea es de que se va a hacer muy largo y tal vez sea hasta un poco tedioso o incómodo para la persona estar respondiendo una montonera de preguntas. No es lo mismo ver 10 preguntas que ver una sola y que en esa una sola esté todas las opciones para marcar, ¿cierto? Hasta un efecto psicológico o visual puede ser. Ok, entonces voy a agregar una pregunta que me haga este efecto, donde yo tenga una lista de enfermedades, o esta misma vamos a hacer, con su respectivo remedio y pueda seleccionar, ¿ok? Entonces acá le vamos a poner si toma alguno medicamentos. ¿Ok? Si yo lo dejo en opción múltiple o casilla de verificación, solamente me va a permitir una sola fila, ¿no? Pero yo lo que quiero es una matriz, se llama esto, una matriz donde pueda seleccionar a la vez varias cosas y tener varias respuestas, ¿cierto? Eso se llama el componente, es el de acá, el cuadrícula de opción múltiple o de casilla de verificación. Vamos a utilizar el de cuadrilla de opción múltiple, ¿ok? Y ahí lo vamos a cambiar al otro para que vean la funcionalidad. En las filas son estas, ¿cierto? Fila, fila. Ahí voy a colocar las opciones que quiero y las columnas son estas, ¿cierto? Entonces en fila yo le pongo hipertensión, Chagas, ¿ok? Y en columnas
yo le agrego también la respuesta. Abril, okay. Acá en el modo de diseño como que se ve un poco raro, pero cuando lo ven ya en la funcionalidad final, en la vista previa, fíjense de que obtenemos el mismo resultado, cosa que la persona puede venir acá, seleccionar este, ese o ese. Si es que la pregunta debería ser que solo seleccione uno, ¿cierto? Aquí lo están obligando a la persona a seleccionar para hipertensión solamente un medicamento y para Chagas que seleccione uno solo. Por ahí, dependiendo del caso, dependiendo de la pregunta o el dato que ustedes quieran recopilar, por ahí es preciso que marque a la vez varios en una misma fila, ¿no? Si fuera ese el caso, entonces acá simplemente le cambian de opción múltiple a casilla de verificación y fíjense que cambia la opción. Se vienen a vista previa y vean que ahora puede marcar todas, una o ninguna, ¿cierto? Aquí podemos seguir aumentando la lista de enfermedades, como es este el caso, puede seguir aumentando la lista de remedios dependiendo de qué es lo que estamos preguntando, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a aumentarle aquí una preguntita más sobre el losartán. Por decir, vamos a adicionar una nueva pregunta y le vamos a decir su dosis. La cantidad. Fíjense, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo primero con opción múltiple. Vamos a ponerle una vez. Esto obviamente tal vez no sean las respuestas correctas, solamente es para modo de ejemplo, ¿cierto? 3, 3. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente, que podemos hacerlo esto mismo con esto otro y quizás le da otra forma, hasta un poco más diferente a la respuesta, ¿cierto? Indique la cantidad de veces que toma al día, ahorita le vamos a poner el losartán. Aquí va a seleccionar, ¿cierto? Pero dependiendo la cantidad, puede ser 4, 5, 6, 8, se va a hacer muy largo y hasta un poco incómodo. Yo quiero que me salga en este formato. Puedo utilizar este mismo componente solamente para una respuesta. Fíjense, acá le voy a cambiar a opción múltiple. Losartán. Vamos a hacerlo para los tres. Si lo dejo solo con uno, fíjense cómo se va a ver hasta diferente. Cambia, ¿no? La orientación es para cambiar la orientación de la respuesta, ¿cierto? Aquí va a poder seleccionar una, dos o tres veces al día. Aquí le vamos a adicionar los demás remedios, para que tenga orden. Abril. 4 veces, ahí vamos a poner ya prácticamente. Ok. Entonces, cuando tengamos la pregunta y le llegue esto a la persona, va a tener su lista de medicamentos y ahí va a poder seleccionar cuántas veces al día toma cada uno de ellos, ¿cierto? Pueden usarlo, como les digo, solo para una pregunta para que cambie y esté así en formato horizontal para no tener que tenerlo así. Igual podemos haberlo hecho así, pero para ir manejando los diferentes componentes es que lo prefería hacer así.
Ok, y le vamos a adicionar una última pregunta. Acá, a esta también vamos a decirle que sean obligatoria, obligatoria, y esta también obligatoria. Y a modo de ver la funcionalidad del otro componente, le vamos a adicionar, por ejemplo, una pregunta para saber, ¿ha sufrido otra vez este portón? Tráeme agua ahí. Ah, por lo menos está bien protegido con su guante. ¿Ha sufrido alguna de estas enfermedades respiratorias? Y aquí le vamos a colocar, vamos a hacer que sea igual de casilla de verificación. Por ejemplo, aquí le vamos a decir se selecciona si tuvo dengue, qué sé yo, Mayaro, Zika, COVID-19, H1N1. Uy. ¿Cómo se escribe chikungunya? Así, ¿no? Chikungunya. ¿Cierto? Cosa que esto le va a salir el listado, como vieron, donde la persona pueda seleccionar de una forma más fácil y de manera horizontal las respuestas, ¿cierto? Está sufrido alguna de estas enfermedades. En la fila le vamos a poner enfermedades respiratorias y ahí que seleccione cuál de todas esas. Le puse casilla de verificación para que pueda seleccionar cuál COVID virtual, ¿verdad? La nueva que acabamos de descubrir. COVID virtual 20. Ahí está. Cosa que cuando lo veamos en la vista previa, fíjense, tengamos una sola línea y ahí la persona pueda seleccionar cuál de todas esas, ¿no? En el caso de esta pregunta, sí, por ejemplo, a mí me ha dado Mayaro, no dengue, hartas veces, chikungunya, qué sé yo. Ahí podría seleccionar una o varias de esas, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer de cuenta de que ya lo finalizamos. Finalizamos un formulario similar a este. Vamos a hacer de cuenta. Este tiene cuántas preguntas, 42, más de 100 preguntas que no tiene esto, fíjense. Así puede llegar a ser tan largo y complejo un formulario de antecedentes, un formulario de historia clínica, ¿cierto? Un modelo de historial clínico inicial de una persona diferente, con diferentes preguntas, pero a modo de iniciar y modo básico, esta sería nuestro formulario. Acá le podemos dar un nombre, darle clic, le toma como nombre el encabezado. Ok, ahí está nuestra historia básica simple con este tipo de preguntas usando los componentes básicos. También puedo darle un poco de personalización para que no se vaya así todo feo y medio frío, ¿cierto? Acá en personalizar tema, en encabezado, y ustedes pueden seleccionar alguna imagen de las que les da eh, por defecto. Hay varias, ¿cómo se llama? Varios temas con los cuales ustedes pueden elegir. Vamos a elegir estos que son vasos de remedio para insinuar al paciente a que tome sus medicamentos, ¿cierto? Ok, y ahí le cambian la personalidad a su formulario más que todo para eso, ¿cierto? Listo, con eso ya estaría finalizado nuestro formulario. Ahora esto obviamente tenemos que enviarlo, ¿cierto? Para que puedan empezar a responder. Pues si no, esto no tendría chiste que yo le dé imprimir y imprimir 500 hojas
Y volvemos al mismo ejemplo de Word, ¿cierto? Entonces, para compartir esto, le dan acá en enviar. Ah, otra cosa muy importante es de que pueden trabajar, al igual que en el documento de Google, pueden trabajar N personas al mismo tiempo, suponiendo que esto sea un formulario de historia clínica de 100 preguntas y van a estar divididos en varias secciones, dependiendo de cada enfermedad. Se reparten el trabajo, ¿cierto? Para eso, para compartir con otra persona, se vienen aquí a los tres puntitos al lado de la foto del perfil y acá le aparece agregar colaboradores. ¿Ok? Le aparece en la misma ventana de compartir del Google Docs y aquí ustedes adicionan el nombre de la persona. A ver, vamos a ver a quién tengo aquí. Patricia. ¿Ese es el de usted, no, Patricia, su correo? Creo. Sí, ¿no? Ok, le doy enviar. Le va a llegar a Patricia una notificación. Está Patricia Rodríguez. Le va a llegar a Patricia su correo una notificación y ella puede entrar y trabajar al mismo tiempo en diferentes partes del documento para que se pueda realizar de una forma más ágil, ¿cierto? Dependiendo qué tan complejo sea el trabajo. Si necesitan agregar un nuevo integrante del grupo, se vienen a los tres puntitos, agregar colaboradores y aquí añaden eh, a la otra persona, no sé a ver quién está acá, de Breno no lo tengo su correo, a ver, a Luisa, Ana Luisa, aquí está, Ana.satoboles, ¿no? De Ana Luisa. Y le damos enviar. Fíjense acá, por ejemplo, la persona que lo crea el formulario es el propietario, obviamente. Aquí a Patricia la adicioné para que ella pueda editar ese documento. Ah, ya no tiene la opción como el otro para solamente visualizar. Sí, aquí todos los que yo agregue van a poder modificar este documento o este formulario, mejor dicho. Y entonces ahí podemos estar trabajando los tres al mismo tiempo, agregando, quitando, mejorando cada sección. ¿Ok? Fíjense que acá se les habilita la pestaña respuestas, ¿cierto? Ustedes le dan un clic ahí y ahí van a ir viendo en vivo y directo todas las respuestas y se le va a ir organizando dependiendo del componente que hayan utilizado acá, el gráfico va a variar. Ahora vamos a hacer la prueba, fíjense, le voy a dar para compartir esto ya para que se vaya el formulario, le doy en enviar. Acá pueden enviarlo por correo electrónico. Aquí yo tendría que seleccionar los correos de cada una de las personas. Si son 1000 a 1000 personas que tengo que enviarle esto, tendría que escribir manualmente 1000 correos ahí, lo cual no ve, cosa de loco. Existe la otra que es acá, creo que escribí algo acá, no. Acá al ladito, fíjense, existe el compartir, con forma de un clip, le dan ahí, pueden darle que la dirección esta sea un poco más corta para que no sea así extremadamente larga, le dan ahí abreviar URL y le dan copiar. Entonces ese va a ser el enlace el cual ustedes van a repartir por WhatsApp o por cualquier otro medio de forma masiva, ¿cierto? Por ejemplo, yo le voy a dar ahora acá a WhatsApp. ¿Dónde está mi WhatsApp? ¿Dónde está el grupo Informática Médica? ¿Dónde está el grupo? Ay. Ok. Ese enlace yo lo estoy copiando y pegando acá.
Se los envío. Le llegó, ¿cierto? A su WhatsApp. Ahí no les ha llegado en modo para que ustedes entren a diseñar el formulario ni modificar las preguntas. Los únicos que van a poder modificarlo son a las dos personas que yo agregué como colaboradores acá, ¿cierto? Es decir, Patricia y Ana Luisa. Por favor, si pueden entrar a su WhatsApp y pueden responderle a las preguntas así de forma rapidita, por favor. Es para que veamos acá, se vienen a las respuestas, una vez ustedes ya han finalizado. Ah, ya ok, agregó bronquitis y arma, perfecto, se lo modificó. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá, fíjense, ya Patricia modificó o adicionó dos enfermedades más, ¿cierto? Es decir, pueden ir trabajando todos al mismo tiempo. ¿Ok? Esa es la ventaja de esto. Se vienen acá respuestas, como ya enviaron, ya finalizaron sus 100 preguntas de recopilación de información. Y aquí le dan esperando respuesta. Le dan en respuesta y ahí van a ir viendo en vivo y directo. Fíjense, ya respondió Lucas. Su fecha de nacimiento, 7 de octubre del 2019, edad 20 años. Y aquí, por ejemplo, para este tipo de componentes, que era ¿cuál usamos? La lista desplegable y el de opción, se hace su gráfico así de forma redondito, ¿cierto? Grupo sanguíneo igual. Y acá en los otros que usamos las cuadrillas, fíjense cómo va cambiando el formato del gráfico, ¿cierto? Y aquí le va dando la descripción de las respuestas, ¿cierto? Atenolol, fíjense ahí va cambiando el gráfico, ya respondió, ¿cuánto van respondiendo? Ya van 3 respuestas y fíjense que esto es totalmente dinámico y automático, no tienen que estar tabulando. Quien no tiene enfermedad no envía. Ah, ya, eso es por lo que lo seleccioné de manera, me pregunta ahí Karine, el que no tiene... Está obligatorio, doctor. ¿Cómo? Está como obligatorio. Sí, También que correcto. también los fármacos. Sí, me vengo acá a preguntas y en este caso puedo quitarle ahí que no coloque como obligatorio, porque sí, tiene razón, quizás no toma ninguno, ¿cierto? Los fármacos también. Ahí. Esas 3, ¿cierto? Entonces eso no modifica nada, para nada las respuestas, se vienen a respuestas a seguir viendo eh, a seguir viendo el flujo en vivo y en directo, cómo va sucediendo esto, ¿cierto? Sin necesidad de haber hecho nada más, simplemente le quitaron el obligatorio o pueden adicionarle otras cosas más y las respuestas van a permanecer ahí sin modificarse. Fíjense, ya hay 6 respuestas. El promedio de edad es fíjense, le saca un promedio en este forma de gráfico. De mujeres hay el 66%, el grupo sanguíneo, a ver quiénes hay más A positivos. La mayoría son A positivos, si es que son sus datos de verdad. Yo estoy aquí en B. Y fíjense, ahí van viendo automáticamente y sin necesidad, como les digo, de estar tabulando ni haciendo ningún otro trabajo extra, ¿no? Doctor, yo puedo cambiar la color que tiene abajo en los gráficos, porque por ejemplo, acá, no, abajo, no, en la tipagem sanguínea, está por ejemplo la O y la B negativa casi lo mismo color. Allá, esto de acá, Sí, estos colores de la de arriba. mira, la verdad, eso nunca entré a cómo modificarlo. Eh, Creo que esto solamente le dan los colores aleatorios, se los coloca al mismo Porque grupo. este de encima, y lo B negativo está el mismo color. ¿Cuál, perdón?
la B negativo y O positivo. Está casi la misma color. Ah, ya, O, en el grupo sanguíneo. B sí. positivo y AB positivo, me dice, ¿no? También y a B negativo con O positivo también. Ah, cierto, ahí, Y otro más claro. sí, ahí no se puede distinguir muy bien, ¿no? Si es que le tocó algún daltónico. Sí, mire, tendría que buscarlo eso para ver, la verdad, esto yo lo dejo automático, así nunca había entrado a ver si se le puede cambiar los colores, pero se lo podría averiguar para corroborar. Doutor, Sí, creo que cerca de la palabra enviar hay un cuadradito ali con colores. acá sí. No, esta aquí, la segunda de la derecha Es- a la izquierda. Sí. esa es para, Ah, sería esta parte. sí, es para personalizar el tema de los colores de acá, fíjense. Ah, sí. Es para personalizar el color del formato y eso cambia dependiendo si le cambian otra imagen, va relacionado o se relaciona los colorcitos. Fíjese, cambió el color del tema relacionado a esta imagen. Esto es algo aleatorio propio del Google Form. Como le digo, la verdad, puedo ver si se puede cambiar esto de acá. Sí, porque buena observación esa de que tiene razón, casi no se distingue muy bien, ¿no? Si fueran más opciones, va a ir los colores también haciéndose muy similares, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí ustedes pueden ir recopilar toda su... Este es un resumen para verlo en modo gráfico, el resumen total. Pueden verlo también de forma individual. Ahí está la pregunta, nombre y apellido, Karine, Marcelo, Ana Luisa. Pueden verlo de forma individual cada una de de las respuestas de cada uno, ¿cierto? Si no quieren recibir más respuestas, porque bueno, ya no amerita hacerlo, simplemente lo destiquean acá dentro de la pestaña respuesta, y ya no se aceptan más respuestas y absolutamente nadie más va a poder responder ese formulario. Si tratan de ingresar nuevamente, creo que les sale un mensaje de que no está disponible o algo así el mensaje. Ahora, si quieren esto tenerlo en un formato que es muy útil también, si quieren tenerlo en un formato de Excel, pueden exportarlo aquí a su hoja de cálculo. Otro de los tipos de documentos que tiene el Drive, aparte del documento de Google, fíjense, es la hoja de cálculo, que es prácticamente un Excel, pero en formato de acá de Google Drive. Le dan clic acá, exportar o crear hoja de cálculo con esas respuestas, crear una hoja nueva, crear una hoja nueva de cálculo, seleccionar una hoja de cálculo existente, no. Crear un archivo nuevo, le dan crear, y lo van a tener como si hubieran tabulado manualmente todos sus datos, ¿cierto? En formato de una planilla de Excel. Esto también es bastante útil para algún momento poder realizar algún otro tipo de análisis con todas esas respuestas, ¿no? Ahí lo tienen todo, absolutamente todo. Si esto lo pueden compartir con otra persona o simplemente lo pueden descargar a Excel también, donde está descargar a Microsoft Excel, se lo descarga en un archivo y lo tienen ahí en Excel también, ¿no? Para que puedan manejarlo y hacer otro tipo de operaciones si es que lo amerita. Otra cosa que le agrega automáticamente es la fecha y la hora como un historial en la hora que respondió esta persona. Fíjense, aquí está la fecha y hora en la que respondió cada uno de ustedes. ¿Cierto? Que eso en ningún momento nosotros lo agregamos, pero que es algo propio al momento de exportarlo que le coloca esa marca, ¿no? Para ver su historial
de información. Y ahí están todas las respuestas, absolutamente todas las que ustedes han ido dando, ¿cierto? Y ahí lo ven completamente en español y en vivo y en directo, ¿no? Lo único que tienen que hacer es darle en enviar y aquí en el clic este de acá, abreviar URL, y ese es el que copian y pegan y lo distribuyen por WhatsApp, por correo. Puedo colocarlo ese también acá en el Google Classroom, por decir. Agregar un vínculo y ahí lo puedo pegar, ¿sí? Y ahí le puedo colocar, a favor, llenar la siguiente, llenar con sus datos correspondientes, ¿cierto? Y se va de una forma masiva, sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, ¿no? Como le digo, el esfuerzo es simplemente llenar los datos de las preguntas, saber qué es lo que quieren preguntar y saber a qué está orientado. Y sobre eso les puedo compartir una... Un minuto. Ya esto es un documento que encontré referente a este tipo de encuesta, pero orientado al tema médico. Se lo voy a compartir el enlace que está al final. Habla de cómo pueden ustedes mejorar la atención médica o cómo pueden ustedes mejorar las evaluaciones o diagnóstico médico utilizando este tipo de herramientas de captura de información orientándolo a un estudio médico, ¿cierto? Habla también de que pueden usarlo para investigar y hay un apartado que es referente a Estados Unidos, por ahí quizás otros países también tienen alguna norma muy similar, es referente a una norma IPA, se llama, que lo que hace es de que toda la recopilación de información debe ser confidencial si es que así lo amerita, ¿cierto? Sobre la salud para proteger a la privacidad de sus pacientes. Estas normas se refieren netamente al área de la salud en Estados Unidos. Acá la verdad no sé si debe haber, me imagino que igual en la normativa boliviana, en la brasilera, con seguridad que cada país tiene algo referente a esto, en el cual es para proteger más que todo la confidencialidad, ¿no? En este caso del ejemplo que hicimos es algo genérico, pero hay otro tipo de preguntas a pacientes que puede ser un poco, no sé si incómodo el término, pero que quizás uno no está dispuesto a dar cierto tipo de información. Y eso se da más que todo cuando hay preguntas relacionadas a si tiene alguna enfermedad sexual o alguna cosa de eso, cosa que el paciente que no es médico se siente un poco cohibido de dar ese tipo de información, ¿cierto? Entonces, y si la brinda, tiene que tener la seguridad de que sea completamente confidencial para que no se esté divulgando su información esa, ¿no? Habla también acerca de todos los tipos de encuestas médicas que pueden haber, cuáles son las recomendaciones, y también habla acerca de recopilar información para investigación médica que puede servir todo este tipo de respuestas, ¿cierto? Así como también para si es que se refieren o quieren saber el desempeño de su centro médico, pueden también ocupar este tipo de herramientas, ¿cierto? Todo obviamente hablando acerca de un enfoque al área de medicina, ¿cierto? Otro tipo que lo utilizan bastante, estos son los seguros, ¿no? Los seguros médicos utilizan bastante este tipo de herramientas para ir recopilando información. Y la última parte habla de consejo de redacción para preguntas de encuestas de salud. Le da una serie de pautas y guías con la cual ustedes pueden ir
más que todo armando y siendo un poco cauto a la hora de realizar las preguntas que van a lanzar a los pacientes, ¿no? Como le digo, en el tema de los pacientes es un poco bien complejo y hasta incómodo cierto tipo de preguntas, ¿cierto? Este es el enlace, se lo voy a compartir también ahí en esta misma diapositiva que la voy a subir a la clase ahorita finalizando. Ok, hasta ahí no sé si hay alguna consultas, preguntas, dudas. Ninguna. Ninguna, todo. No, ninguna. Ok, entonces ahí vamos a finalizar por hoy. Quería mostrarle esta primera parte que es de los usos de los componentes básicos. No sé si le ha parecido, les puede servir de ayuda para alguna otra actividad o de las otras materias. Creo que han estado utilizando un poco, ¿no? Creo que ya les pidieron realizar algunas encuestas o capturar información. Entonces esto les puede servir bastante para ese tipo de tareas que les puedan dar en las otras materias. Y como actividad práctica para esta clase, como tarea, y a modo que ustedes lo practican también esto, les quiero, o le voy a subir la tarea de realizar exactamente el mismo formulario que hemos realizado. Yo se lo voy a pasar acá, lo tengo en este formato. Realizar, esta es una tareita de manera individual, que ustedes lo vuelvan a hacer nuevamente el formulario como actividad práctica de la clase del día de hoy. Pueden aumentarle, pueden quitarle lo que ustedes vean conveniente. La idea es que ustedes lo practiquen esto y tengan le puedan ir viendo el beneficio que es usar esto, ¿cierto? Han visto que todo es en vivo, en directo, sin necesidad de ningún otro esfuerzo. ¿Ok? La tareita entonces va a ser esa, que lo vuelvan a realizar, o no que lo vuelvan, no, que cada uno de ustedes realicen el mismo formulario. Están libres de modificarle las preguntas, adicionarle si quieren, cambiarle el orden, no hay ningún problema. Usar otro componente que vean conveniente dentro de los mismos que están acá. ¿Ok? Eso sería como la primera parte de esta clase. En la otra clase vamos a hacer unas cosas más, complementos más avanzados que tiene también incorporado el formulario de grupo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, consulta adicional. Ninguna. Todo bon entonces. Todo bon. todo joya. Ok. Entonces, si no hay ninguna otra duda, consulta respecto a esto, pueden, para realizar esta actividad tienen 8 minutos para hacerlo y subirlo. Bueno, podemos ampliarlo a 10 minutos a partir de ahora. Sin tareitas. No, esto va a ser hasta la próxima semana, ¿les parece? Igual hasta el siguiente lunes para que puedan subirlo. ¿Cuántas preguntas? Son 5, 6 preguntas creo, que son simplemente de arrastrar arrastrar los componentes, ¿cierto? Es como les digo, hacer el mismo, que ustedes hagan el mismo formulario. ¿Ok? Se va a acabar el mundo de nosotros con tareas. ¿Sí? Hay que morir, hay que hundirnos como caballeros. Mientras no haya un apocalipsis zombie, no se va a acabar el mundo. ¿Ok? ¿Les parece? O para hacérselo más fácil y puedan trabajar también en
en colaboración varios, ¿les parece hacerlo en grupos de 2 o 3? Me parece, creo que la mayoría está trabajando entre 2 y 3. Si quieren hacerlo solo, también no hay ningún inconveniente. Bueno, eso sí es verdad. No sabe si está haciendo su tarea y ese rato va a venir un meteorito y chau tarea al fósforo.